Muy buenas, somos estudiantes de Ingeniería Electrónica del octavo ciclo y hoy venimos a presentar un proyecto basado en sensor de temperatura PT100 utilizando las herramientas de Arduino y Simulink. Como pueden observar, este es el proyecto final de nuestro sensor de temperatura PET100, pero para llegar a este punto, primero debemos descargar unos paquetes para poder realizar la comunicación serial entre Arduino y MATLAB. Bueno, para ello nos vamos a MATLAB y aquí nos vamos a la pestaña de Add-ons, Get Hardware Support Package. Y seleccionamos Install from Internet. Bien, aquí nos aparece una lista y aquí una lista en este caso de paquetes, acepta MATLAB, y lo que nos interesa está aquí. Nos vamos a Arduino y aquí tenemos que instalar estos que dicen MATLAB y Simulink. En este caso ya los hemos instalado, nomás aquí le seleccionan todos y le dan en siguiente, next, 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 y se les instalará. Puede demorar un poco, depende de su conexión a internet, y una vez hecho esto ya estaríamos listos para realizar en este caso nuestro esquema en Simulink y poder así realizar la comunicación entre nuestro Arduino y MATLAB. Para nuestro proyecto hemos utilizado los siguientes materiales: WZP PT100, un transmisor PT100 de 4 a 20 mA, un Arduino Mega 2560, un ventilador de 12 voltios, una fuente de 12 voltios 5 amperios, una fuente de 5 voltios de corriente continua, un transistor 2N2222A, 4 resistencias de 1K y una resistencia de 330 y cable de conexión. Ya bueno, continuando con el video sigue la etapa de implementación. En este caso hemos utilizado un sensor de temperatura PET100. Como sabemos, conforme varía la temperatura, varía los valores de la resistencia. Y si vamos a utilizar una tarjeta Arduino, sus convertidores analógicos digitales solamente reciben valores positivos y en un rango de 0 a 5 voltios. Entonces para ello necesitamos una etapa de acondicionamiento. Y para ello vamos a utilizar un transmisor. Ese transmisor que estamos utilizando tiene un rango desde menos 50 hasta 150 grados centígrados. Conforme varía la temperatura, también va a variar esta corriente que pasa por aquí. Y esta corriente está en un rango desde 4 hacia 20 miliamperios. Como podemos ver aquí, el PT100 va a ir conectado. Los dos hilos de un mismo color, en este caso son los dos hilos de color gris, van a estar conectados juntos, y en el hilo rojo que va a ser la resistencia variable, va a estar conectado al último, y en los otros dos extremos va a ir conectado una fuente de 12, bueno, en este caso hemos utilizado una fuente de 12 voltios y 5 amperios, que si podemos observar es este de aquí, que tiene una salida de 12 voltios y 5 amperios. Pero se puede utilizar también otra fuente de 24 voltios. El transmisor tiene una salida de un rango de 4 a 20 miliamperios. Esta corriente circula por estos dos nodos, que son las salidas. Como podemos ver, aquí vamos a vamos a realizar un circuito cerrado por el cual circule esta corriente, que es de 4 a 20 miliamperios. Como podemos ver, la parte positiva de nuestra fuente de 12 voltios está conectado con la parte positiva de nuestro transmisor, y la parte negativa de nuestro transmisor está conectado
a este arreglo de resistencias de un K, que como podemos ver están en paralelo y son 4 y generan una resistencia equivalente de 250 ohmios. Y para cerrar el circuito está conectado nuestra tierra de nuestra fuente. Entonces, por este circuito va a circular una corriente de 4 a 20 miliamperios, y además con este arreglo de resistencias vamos a generar un rango de voltaje de 0 a 5 voltios. Y como sabemos, nuestra tarjeta Arduino lee valores positivos y en un rango de 0 a 5 voltios. Entonces, del pin análogo 0 vamos a sacar un jumper, que en este caso es el color blanco, y lo vamos a conectar a este punto de la parte negativa de nuestro transmisor. Continuando con la implementación del circuito, en la parte del actuador para nuestra aplicación PID del PT100 hemos usado como actuador en este caso un pequeño ventilador de estos que funcionan a 0 y 12, de 0 a 12 voltios y bueno, para esto hemos utilizado una etapa de potencia sencilla. Acá tenemos para su etapa de potencia hemos utilizado aquí el transistor 2N2222, que básicamente su base, la pata del centro, va a conectar esta resistencia de 330 ohmios, que a su vez va a conectar este cable amarillo que va al Arduino, en este caso al Arduino, que es la salida PWM del este cable, es la salida PWM que le va a dar la potencia suficiente al motor para cuando se esté corriendo la simulación. En este caso en el emisor va el cable rojo. En este caso este cable rojo pertenece al pequeño ventilador, y en la parte del colector va la alimentación. En este caso lo hemos alimentado con 5 voltios, un cargador de 5 voltios como estas, cargador de 5 voltios. Vale. Bueno, hemos decidido usar una fuente externa de 5 voltios para evitar ciertos problemas. ¿Qué problemas? Uno, que al conectar el ventilador, al alimentar el ventilador en este caso con la salida 5 voltios del Arduino, podríamos dañar la placa, ya que los pines del Arduino, la tarjeta Arduino tiene una corriente de salida inferior a la que requiere este ventilador o estos ventiladores para funcionar. Y la otra es que como estamos realizando mediciones con un sensor, en este caso el PT100, podría causar errores errores en la medición, como debido al ruido eléctrico que podría generar este mismo. Y bueno, básicamente es eso, ¿no? Cabe recordar que esta parte del actuador bien podría ser una planta, en este caso una planta de un tanque, en este caso, que controle por ejemplo la resistencia eléctrica de un calentador del tanque, y ahí sería la opción más óptima de utilizar en este caso el PT100, ¿no? En este caso el PT100. Y bueno, aquí esta sería toda la parte de implementación del circuito. Continuando con la explicación del trabajo, llegamos a la parte de simulación. En este caso vamos a explicar lo que hemos programado en la tarjeta Arduino. La tarjeta Arduino básicamente va a servir como una tarjeta de adquisición de datos. Va a estar leyendo la temperatura del sensor, en este caso el PT100. También va a enviarlo como dato a través del puerto serie. Va a recibir el dato de potencia necesaria a la resistencia que está conectada al transistor, y esta transistor a su vez está conectado al ventilador. Y finalmente también va, obviamente, dicho dato lo va a escribir en una salida analógica como PWM. Aquí tenemos el código de Arduino en el sketch. Entonces, primero inicializamos
Definimos esta variable como una variable entera. Definimos esta variable también como un byte, o sea, de 8 bits. Y le inicializamos en 0 igual. Y este pin out le definimos también como de 8 bits. Y igual a 10 porque va a estar conectada en este caso al pin 10 de nuestra tarjeta Arduino. Aquí en la configuración del setup inicializamos el puerto serie a 9600 baudios. En el pin mode aquí definimos nuestra salida, en este caso pin out lo definimos como salida. Aquí en el void loop, en este programa que se va a estar repitiendo constantemente, nuestra variable out que habíamos definido anteriormente, inicializada en 0, vamos a decirle que lo que esté leyendo el puerto analógico A0 de Arduino en este caso aquí va a estar conectado a nuestro PT100 en este puerto analógico, las lecturas. Lo que esté leyendo nuestro puerto analógico 0 con el valor de out. Entonces luego, como sabemos, nuestro Arduino tiene un conversor analógico digital de 10 bits, pero para enviarlo necesitamos un formato de 8 bits, en este caso sin signo. Por eso es un signing int 8 entero sin signo de 8 bits. Y en este caso mapeamos con la función map, mapeamos en este caso nuestra variable de 0 a 1023 que es 10 bits, lo mapeamos a 0.55 que es 8 bits. Luego de que esté mapeado a 8 bits, lo podemos enviar, en este caso escribir por el puerto. Para esto tenemos serial write. Con esta función estamos escribiendo lo que estamos mapeando, en este caso un valor entre 0 y 255, ya una vez mapeado. Luego leemos constantemente si es que en el puerto serie hay datos en el puerto serial. Entonces con esta sentencia if verificamos si es que en el puerto serie hay algún dato. Si es que hay algún dato lo escribimos en el pin 10, que es en este caso nuestro motor. Esto de acá lo va a estar haciendo constantemente, pero con las ciertas condiciones. En este caso, ahorita lo vamos a ver en la segunda parte, que es el bloque de Simulink. Va a estar estos valores que van a estar variando, va a ser con respecto a lo que se esté controlando en el bloque de Simulink. En este caso, el control PID que está ahí. Y finalmente esperamos un delay de 20 milisegundos para estabilizar el conversor. Ahorita nos vamos a Simulink. El bloque está aquí. Este es el bloque Simulink. La programación en Simulink. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Este bloque de acá es el lazo cerrado, el típico de control clásico. Acá tenemos nuestra referencia, nuestro controlador. Aquí esto de aquí viene a ser en este caso nuestra planta. Acá esta realimentación, en esta parte de aquí va a estar lo que va a estar leyendo nuestro sensor, en este caso el PT100. Y aquí, en primer lugar, esta constante 1 representa en este caso nuestros 5 voltios. Aquí este bloque estamos diciendo, estamos poniendo de acuerdo, estamos configurando el COM4, nuestro Arduino en este caso identificado en el COM4. Aquí estamos poniendo lo que hemos puesto acá, igual 9600 baudios, lo ponemos aquí. Y aquí también es importante que sea cuando abrimos el bloque tiene que ser en este caso de 8 bits por la conversión que hemos realizado antes en el Arduino para que se pueda enviar por puerto serie. 8 bits, por eso hemos realizado esta conversión aquí. Bien. Ahora, aquí tenemos, nuestro controlador. Aquí estamos convirtiendo los datos que nos está saliendo aquí del controlador. Los estamos convirtiendo a un dato entero de 8 bits sin signo. Luego lo enviamos por el puerto serie. Y luego lo recibimos y aquí volvemos a convertir a double. Todas estas operaciones de aquí de suma y resta, esta realimentación, se hacen en formato double porque el sensor en este caso puede estar leyendo valores decimales
y por eso hacemos esas conversiones de ahí los conversores. En este caso, las operaciones se realizan en double, mientras que los datos se envían en este formato, un 8, entero sin signo. En este caso, las ganancias K que hemos puesto aquí, básicamente como todas las operaciones se hacen en un rango de 0 a 255, o sea, de 8 bits, aquí básicamente hemos convertido todo esos, las salidas de aquí van a estar en un rango de 0 a 5 voltios. Por eso aquí el factor de conversión 5 sobre 255. Aquí en este visor, bueno, vamos a mostrar la salida, en este caso nuestra referencia. Vamos a mostrar nuestra referencia, el valor de la temperatura y la salida de nuestro PID, y todo esto en voltajes. Estos valores van a estar en voltajes, los que nos van a salir en esta gráfica. Entonces, esta básicamente es la parte del control, ¿no? De nuestro diagrama de bloques. Para la parte del PID, bueno, es un PID en Z, es un PID discreto. En este caso hemos utilizado estos valores, el proporcional, el integral, el derivativo. Hemos utilizado estos valores con un tiempo de discretización de 10 milisegundos. Estos valores son tomados en este caso a prueba y error, y ya con un análisis más detallado de la planta podrían salir unos valores más exactos, ¿no? Eso es en cuanto al PID. Y ahora, como hemos dicho antes, todos estos valores de acá nos están saliendo en voltajes. Y aquí, importante, la simulación, en este caso hemos escogido un Arduino Mega, porque el Arduino Mega nos permite aquí hacer en este caso, una simulación en tiempo real, ya que tiene más capacidades que, en este caso, el Arduino Uno. Para eso hemos puesto, para que la simulación sea en tiempo real, aquí la simulación del tiempo ponemos INF, que significa, bueno, infinito. Ahora, para la temperatura en grados centígrados, que es lo que nos interesa, lo que hemos hecho es, como hemos utilizado en este caso un transmisor de temperatura, es un transmisor de temperatura de 420 miliamperios, pero en un rango de menos 50 a 150 grados centígrados. Entonces, hemos hecho una conversión aquí, un factor de conversión. Aquí en el Simulink hemos hecho así, como esta temperatura de aquí ya está en voltaje, en 5 voltios, debido a este factor, al factor K. Entonces, lo que hemos hecho es, aquí le hemos hecho un factor de conversión de 150 sobre 5. En este caso, esto quiere decir que en 5 voltios va a estar midiendo 150 grados. La salida aquí va a estar en voltajes, entonces va a decir que en 5 voltios va a estar midiendo 150 grados. Entonces ese es el factor que hemos elegido, pero puesto que nuestro transmisor es del rango de menos 50 a 150 grados, aquí lo que estamos haciendo es restándole los 50, en este caso estuviéramos restándole los 50 grados que estamos considerando al hacer esta conversión, 150 entre 5, porque aquí estamos tomando 150 grados, que son 5 voltios, pero recordemos que nuestro transmisor es de menos 50 grados a 150 grados, entonces para eso hacemos esta conversión, pero a su vez le restamos 50 grados, que es los que no estamos considerando en este caso. Y aquí ya tendríamos nuestra temperatura en grados centígrados. Aquí, ahora, esta temperatura la estamos enviando mediante estos bloques. Estos bloques de aquí, el workspace, to workspace. Estos bloques lo que hacen es enviar estos datos, en este caso ya convertidos en grados centígrados, los está enviando a un arreglo. En este caso, hemos configurado así el bloque to workspace, que lo guarde una variable que se llame temperatura C, o sea, ya en grados centígrados, que los puntos sean infinitos, en este caso todo el tiempo que esté tomando valores, que los esté escribiendo y que los guarde en un arreglo, en un array. Y eso es lo que va a estar haciendo, ¿no? Guardando todos los datos. Vale, finalmente,
en la resistencia del PT100, para calcular su resistencia, lo que hemos hecho es, en nuestro informe, por ejemplo, tenemos aquí en la parte de acondicionamiento, del PT100 tenemos una fórmula que es la fórmula de aproximación de resistencia del sensor PT100. O sea, la resistencia que conforme varía su temperatura, la resistencia que es en ese instante en el que va variando. Entonces, esta fórmula la hemos implementado en el Simulink, aquí, en esta parte de acá. Entonces, lo que hemos hecho es despejar el valor que nos interesa, en este caso resistencia PT100. Este denominador pasa a multiplicar y reemplazamos el valor de R0 acá, que es 100 ohmios, que es la resistencia cuando la temperatura es 0 grados centígrados. En este caso, este alfa viene a ser el coeficiente de dilatación del platino, que es el material por el cual está fabricado el PT100, que su valor es, en este caso su valor es alfa igual a 0.003850. Esos valores los reemplazamos aquí en este caso. Aquí va a estar, una vez despejado una vez despejado la resistencia del PT100, nos va a quedar, la resistencia del PT100 va a ser igual al alfa multiplicado, por eso está aquí este producto, al alfa multiplicado por la resistencia, en este caso R0, que es igual a 100 ohmios, por la resistencia 100, multiplicado a su vez por, en este caso, la variación de temperatura. En este caso, la variación de temperatura en grados centígrados viene desde acá, desde este punto. Este punto viene a ser la variación de temperatura en grados centígrados. Todos estos tres valores están multiplicados. Aquí nomás hay que despejar. Y a su vez, este menos 100 pasaría a sumar. Entonces, este suma de 100 estaría aquí. Por eso aquí está el bloque de adición, sumar 100. Una vez hecho esto, ya tendríamos la conversión de resistencia del PT100 en ohmios. Y aquí nos saldría la resistencia, ¿no? El valor. Y esa es la explicación en este caso, el diagrama de bloques de nuestro proyecto. Continuando con la última parte del proyecto, estamos con la simulación. Como podemos ver, ya tenemos todo listo. El actuador, acá tenemos el cautín y acá el PT100. El cautín para aumentar la temperatura del PT100. Lo que debería pasar cuando iniciemos la simulación, el ventilador en este caso debería estar girando, encendido, y conforme aumentemos la temperatura del PT100, este actuador en este caso debería disminuir su velocidad, el ventilador debería disminuir su velocidad. Eso es lo que debería pasar, así es como está programado en Simulink. En este caso iniciamos ya con la simulación, le damos en Run. Ahí está corriendo el ventilador. Aquí iniciamos las gráficas y vemos que en este caso la línea de color celeste es la potencia del motor, la línea de color morada es nuestra referencia, la línea de color amarilla es nuestro sensor, pero recordemos que estos valores están en voltajes de 0 a 5 voltios, están que salen de aquí, de estas ganancias, de 0 a 5 voltios. Ahora, estos valores de aquí están de 0 a 5 voltios. Entonces, por ejemplo, ahorita le vamos a aumentar la temperatura del sensor, la línea amarilla debe pasar a la referencia y en consecuencia la señal de control debe accionar, en este caso nuestro control PID debe accionar y debe disminuir la velocidad del motor. Recordemos que aquí la idea es que, o sea, darle una utilidad a nuestro sensor. En este caso, le estamos dando la utilidad de que cuando sobrepase un cierto nivel de temperatura ocurra algo. ¿Qué está ocurriendo en este caso? ¿Qué va a ocurrir? Que la velocidad de nuestro motor va a disminuir. Vamos a ver.
Como podemos ver aquí, nuestra temperatura, en este caso nuestro voltaje, está aumentando, ya que nuestra temperatura también va aumentando. Y en consecuencia, como pueden ver, nuestra potencia del motor, la línea de color celeste, está disminuyendo. Y en la imagen se puede ver que la velocidad de nuestro motor también disminuye. Hasta que ya, obviamente la velocidad en sí del motor no va a disminuir 100%, él está llegando a una mínima corriente, por eso es que aún se mantiene girando, pero su velocidad ha disminuido. Ahora vamos a ver que ahora vamos a quitar del el PT100, lo vamos a quitar en este caso del Scouting, y vamos a ver que regresa a la temperatura que estaba antes. Nuestra temperatura, aquí la línea amarilla, nuestro sensor, su temperatura va disminuyendo lentamente. Aquí en el MATLAB también podemos ver en el Simulink, hemos colocado displays, temperatura y resistencia. Ahí podemos ver en este caso temperatura, está a temperatura de 49 grados 48 y su resistencia va, en este caso, disminuyendo. Aquí está, estos valores son de voltaje, en este caso la potencia de nuestro motor. Aquí en nuestra imagen, como podemos ver, ya está en nuestra gráfica. En tiempo real podemos ver que la línea amarilla, nuestro sensor, ya está a nivel de la referencia prácticamente. Cuando esté en un nivel menor que el nivel de referencia, la línea celeste, nuestra potencia de nuestro motor va a ir aumentando. Básicamente esa sería la aplicación del PT100 Control PID. Ahí podemos ver que la velocidad del motor va a ir aumentando poco a poco. Aquí podemos ver también en el display cómo la potencia en voltaje de nuestro motor va aumentando. Y aquí en la gráfica también. Está aumentó. Ahora, mientras todo esto está pasando, estos bloques están enviando toda la información que están tomando de los valores de resistencia, de temperatura, los están enviando a un array, a un arreglo en el workspace de MATLAB. Como podemos ver aquí, ya sobrepasó y el nivel, en este caso, la potencia del motor está en su máximo. Y ahora, para las gráficas, en este caso de temperatura, aquí está la gráfica de temperatura, esta gráfica está en grados centígrados. Y ahorita estamos en una temperatura ambiente de 28 grados. Ahora, vamos a aumentar de nuevo la temperatura del PT100 para ver su gráfica en este caso de temperatura, está en grados centígrados. Vemos cómo aquí se eleva. Ya va por los 39 grados, 40 grados y aumentando. $46, 45 grados, 50 grados. Y así va aumentando. Esta temperatura ya está en grados centígrados.
Y si volvemos acá, vemos que de nuevo la potencia del motor ha bajado porque en este caso el sensor, la temperatura del PT100 o el nivel de referencia del PT100 ya sobrepasó a la referencia que le hemos dado. Bajo esta referencia de aquí, la línea morada, la podemos ir variando con este slider de aquí, de nuestra referencia. Podemos cambiarla, hacerla mayor, en este caso hacerla mayor o hacerla menor. Bueno, ahorita vamos a parar la simulación y vamos a ver los datos que se han guardado durante todo el proceso de simulación. La resistencia no le hicimos 80 al fin. Ya. Ahora, una vez finalizada la simulación, nos vamos al workspace, en este caso acá, la ventana de este, y vemos cómo las variables que habíamos puesto antes, en este caso, las que nos interesan son la temperatura en grados centígrados y la resistencia. Estas dos variables se han guardado en dos arreglos, en este caso. Abrimos el de temperatura y obtenemos aquí, vemos que todos los datos de la simulación han sido guardados. Igual el de la resistencia, todos los datos han sido guardados durante todo el tiempo de simulación. Entonces ahora, si queremos compararla con la curva del PT100, en este caso para graficar resistencia o temperatura versus resistencia, lo único que hacemos en MATLAB, en la ventana de comandos, hacemos plot, en este caso, temperatura versus resistencia. O sea, ponemos las variables que están aquí, los nombres, y graficamos temperatura versus resistencia. Y esta sería la gráfica que nos ha salido. Esta sería la gráfica que nos ha salido de resistencia versus temperatura versus resistencia. Estos valores de acá, el eje X, representan los valores de temperatura y el eje Y representa los valores de resistencia. Y con esto termina nuestra simulación. Hemos realizado un módulo de control PID para un sensor de temperatura PT100 que se encuentra en un rango de 26 a 70 grados centígrados. Y hemos utilizado como actuador a un ventilador, pero fácilmente puede ser reemplazado por un tanque con una resistencia eléctrica variable, o se puede adecuar de acuerdo a sus necesidades. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional de Piura, de la Escuela de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, y este es un proyecto del curso de Instrumentación Industrial que está a cargo para el ingeniero Edwin Ocas Infante. Gracias a él se ha podido haber realizado este proyecto y a su aporte sobre este tema. Espero que sea de su agrado y les pueda ayudar.